Porque la pasividad, cuando es un espíritu, es un patrón, también es una maldición. Hay familias enteras donde todos los hombres cargan un espíritu de pasividad. Y en vez de que haya en esa familia un patriarcado, hay un matriarcado, que es donde la mujer toma todas las decisiones, el hombre solo sirve para proveer. Entonces, esas maldiciones se van pasando de generación a generación y eso es algo muy real. Por eso es que muchas veces la pasividad se disfraza de paz. Ok, no voy a confrontar para evitar. No voy a corregir para evitar. No voy a tomar decisiones de mi familia, de mi negocio, de mi empresa, para que la persona no se vaya a molestar conmigo, no sé cómo va a reaccionar. Y mucha gente lo llama sabiduría. Es que él es sabio porque no confronta. No, mi hermano, eso es falta de carácter. Eso no es sabiduría, nada, eso es demoníaco. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saluda José Amado y Kindrick Morteo. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Hoy, mi cielo, tenemos un tema espectacular que mucha gente me lo ha estado pidiendo. Muchas mujeres me lo han estado pidiendo y es acerca de lo que es la pasividad espiritual. Así que este episodio te va a bendecir y probablemente puedas identificar áreas en tu vida que necesitas trabajar con ellas. Y si tienes algún indicio del espíritu de la pasividad, trabajar, removerlo y poner por obra lo que Dios tiene preparado para ti. Así que, mi cielo, qué bendición poder estar acá con toda nuestra audiencia. Sí, bueno, buenas por acá en nuestro podcast. Gracias por estar con nosotros semana tras semana y por compartir todos los episodios. Hoy vamos a estar hablando de este tópico que en verdad el objetivo de este episodio, cuando queríamos hablar acerca de este tema, es que cada uno de nosotros pueda identificar las áreas de nuestra vida en donde nos falta acción. Porque la pasividad, ¿qué es la pasividad? La pasividad es sencillamente la falta de acción en áreas en donde nosotros tenemos que estar accionando con intención constantemente. Y es bien importante esto porque la pasividad muchas veces trabaja también con la pereza, trabaja con áreas de nuestra carne que podemos confundir muchas veces, decir, no, es que estoy esperando en Dios. No, la espera en Dios ni siquiera es pasiva. La espera en Dios también es activa y muchas veces confundimos nuestra fe, decir, no, es que yo estoy esperando en fe, como yo vivo en fe, yo camino en fe, y vivimos con ese lenguaje religioso que suena muy espiritual. Qué tremendo. Pero verdaderamente detrás de todo eso hay una pasividad arraigada en nuestra vida, en cualquier área, que lo que lleva es que el propósito de Dios en nosotros se adormezca, que el propósito de nosotros no se vea revelado, no se manifieste, no se cumpla, porque nosotros permitimos muchas veces que esta pasividad sea parte de quienes somos y también llega un punto en donde esa pasividad se vuelve parte de la identidad de alguien, ya es lo que la persona es. ¿Cómo es esa persona? Una persona pasiva, es pasiva. Wow, y eso es tremendo porque si vamos a hablar de la pasividad, mi cielo, muchas veces la pasividad, hay una pasividad que no es demoníaca, pero hay una pasividad que es de carácter espiritual, que esta es la que es más peligrosa. Porque ¿cuál es el propósito de un espíritu de pasividad? Y aquí es a donde tenemos que entrar en el discernimiento, porque no todo es demonio. Y eso lo hemos enseñado en nuestros podcasts, en nuestras imparticiones proféticas, que hay cosas que no son demonios y no podemos echarle la culpa de las obras de la carne muchas veces o de la pasividad de una persona, porque muchas veces es demonio, pero otras veces no es demonio. Pero sí hay una estrategia espiritual
de una pasividad que es sostenida por el tiempo. Aquí es donde ya entra cuando son ciclos de pasividad en diferentes áreas, la falta de oración, cualquier cosa donde usted sea pasivo, porque la pasividad, como comenzaste hablando, mi cielo, que tiene un propósito principal y es detener el propósito de Dios en la vida de una persona que es pasiva, que es una influencia demoníaca. Esa influencia demoníaca siempre va a tratar de frenar el avance, el propósito de Dios para tu vida, y por eso te mantiene pasivo, para que no avances, para que no tomes decisiones, para que no obedezcas a tiempo cuando Dios te da una instrucción. Viene un profeta y te da una palabra, y en vez de poner acción, en vez de agarrar un principio que se te reveló, a ponerlo por obra, usted espera. Porque la pasividad, mi cielo, yo he entendido que no es algo que te destruye de golpe, sino es algo que te va arrastrando paulatinamente, y cuando vienes a ver, estás en un hueco sin salida. Estás estancado porque la pasividad, esa falta de acción, pues evidentemente tarde o temprano, ¿qué hace? Si alguien no está accionando para moverse, está estancado, la persona se estanca. Y muchas veces en la vida diaria, o sea, ¿cómo podemos ver en la cotidianidad de nuestra vida esa pasividad? Bueno, la pasividad muchas veces la podemos ver hasta en nuestro hogar, cuando hay personas que dicen, bueno, pero no quiero tocar este tema porque quiero evitar el conflicto, no quiero causar más problemas, y resulta que hay un problema. Y cuando hay un problema hay que accionar y atacar ese problema. Muchas veces cuando no tenemos la capacidad para poder atacar problemas, hablar de las cosas, es porque no queremos accionar. Y eso, detrás de eso, donde no hay esa acción, hay evidentemente pasividad. Y es que es así, porque la pasividad no es inocente. Muchos creen, no, pero es que no estoy haciendo nada malo, solo estoy esperando en Dios, y ese es un lenguaje religioso. ¿Y cómo estás, mi hermano? Aquí esperando en Dios. Ok, pero mientras tú esperas en Dios, que Dios mueva su mano, traiga un milagro, o sea, ¿qué tú estás haciendo? Porque la pasividad no quiere problemas. Y eso me llama la atención, porque el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. En otras palabras, no hacer nada cuando ya Dios habló también entra en la categoría de desobediencia a Dios. Y la desobediencia, obviamente, también es parte del pecado. No hacer lo correcto cuando tienes que hacerlo. Te quedas callado para no confrontar, para no pelear con la familia, para no pelear con los hijos, no pelear con la esposa. Te quedas callado y prefieres mantenerte como a la distancia, y eso no es para mantener el vínculo de la paz. No, es que ahí es el problema. Cuando ya este espíritu conoce tu forma de hacer las cosas y sabe y te pone las plataformas para que tú no hagas nada. Y esto me recuerda, amor, que estábamos hablando fuera de cámara, la vida de Adán, que Adán es uno de los primeros ejemplos de lo que es la pasividad. Porque la pasividad, aunque no tiene género, la pasividad ataca tanto a hombres como a mujeres, pero se inclina más hacia los hombres. El caso del espíritu de Jezabel se inclina más hacia la mujer, pero no significa que no hay influencia en la vida de los hombres. Claro. Y esto le pasó a Adán. El libro de Génesis, capítulo 3, mi cielo, versículo 6 dice que: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué árbol? El árbol de la vida. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió de ese fruto. Mire esto. Dios le dice a Adán y a Eva que podrán comer de todos los frutos de los árboles, menos de ese árbol que fue del que comieron. Quien inició todo este problema fue Eva. Fue Eva. Y Adán estaba presente cuando Eva estaba comiendo, cuando no accionó, no hizo nada. Vio lo que estaba pasando, no intervino,
no dijo nada, sino al contrario, fue engañado por su propia pasividad, y la serpiente vio que era Eva la persona más fácil para poder entrar el pecado, para que Adán lo concretizara. Y esto es tremendo, porque Adán fue pasivo, no utilizó su sacerdocio, su autoridad para decirle a la mujer, mira, ¿sabes qué? No podemos comer de este árbol. Y olvidó también la instrucción que Dios les había dado. Porque Dios habló esto. Y esto que usted me diga, sí, pero eso fue Adán. Pero ese es el problema de muchos hombres dentro del hogar, donde las decisiones las toma la esposa, las toma la mujer, las toma la abuelita endemoniada, y los hombres son como un guiñapo en esa familia, porque el hombre quiere guardar el vínculo de la paz. Simplemente cuando un hombre dice, no, ay, pregúntale a tu mamá como tu mamá diga, o vamos a hacer lo que tu mamá quiera. No, espérate. Ahí tú estás quitando tu sacerdocio. Estás jugando con tu autoridad. Y ahí es a donde inconscientemente te tiene atrapado un espíritu de pasividad, pero también puede haber un espíritu de Acab que prácticamente viene de la misma línea. ¿Por qué? Porque no estás tomando autoridad en las cosas que tienes que tomar autoridad dentro del hogar. Y no se confunda, no es machismo. Todas las decisiones en nuestro matrimonio, hay un acuerdo. Hay un acuerdo entre mi esposa y entre mi persona. Pero al final yo soy la cabeza de mi hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso no significa que mi esposa no tiene voz ni voto. No significa que mi esposa no me pueda corregir. Pero no significa que mi esposa no me pueda decir algo que le incomoda o algo que yo no veo, que lo ve ella, porque somos un equipo. Pero Adán se dejó persuadir por su mujer y fue pasivo, sabiendo la instrucción que Dios había dado. Y que es bien importante, ahora que tú mencionas todo esto, que es tremendo, porque de la pasividad de alguien, mira el impacto generacional, el impacto hasta hoy día de alguien que no es intencional, que no toma acciones correctas. Y por eso es bien importante, porque usted en las áreas de su vida donde tenemos que ser activos, donde tenemos que ser proactivos, donde tenemos que ser intencionales, con compromiso, arrancar la pasividad de nuestra vida. Ejemplo, en nuestra vida diaria, o sea, en la cotidianidad de las decisiones que uno tiene que tomar, cómo vives en tu día a día, tu salud. O sea, yo pienso que muchas veces nosotros, como decimos, no, es que es un espíritu de pasividad o es esto que me está atacando. Y buscamos sostener patrones y hábitos que a lo mejor fueron aprendidos, de ser pasivo, de nunca accionar, de nunca planificar tus finanzas para poder honrar a Dios, para poder prosperar. O sea, tantas áreas donde nos faltan acciones en discipular a nuestros hijos, en enseñarles la fe, en modelarles, en ven acá, siéntate acá que te voy a hablar la palabra de Dios. En todas estas cosas hemos permitido pasividad, y esa pasividad rompe los diseños de Dios. Qué tremendo. Va quebrantando y va causando un impacto en nuestras generaciones. Por eso es bien importante que hoy día nosotros y todos los que nos están viendo puedan identificar esas áreas de su vida en donde de pronto hasta uno de manera inconsciente, porque es pasivo en muchas cosas. Ya uno se ha acostumbrado a vivir de una manera, entonces no puedes ver e identificar tremendo. Esas áreas donde, wow, yo he sido pasivo en esto, me ha faltado accionar en esto, he sido perezoso también en esto, he sido negligente, he operado sin accionar a tiempo. He postergado lo que Dios a mí me ha pedido. Mira, aquí Dios me había pedido que yo confrontara y no confronté. Me había pedido que yo corrigiera esto y no lo hice. Entonces, poder ver todas estas cosas, decisiones que uno tiene que tomar, y lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando y lo vas dejando, eso muchas veces es una señal de esas áreas donde tenemos pasividad. Es más, amor, cuando una persona dice, voy a proponerme bajar de peso, y lo postergas el próximo lunes, pues nosotros los cristianos somos buenos para empezar
todos los proyectos los lunes. Entonces, eso también se refleja en una área de la pasividad. Ahora, hay gente que es perezosa, que ya estamos hablando de otro punto, gente que es negligente, gente que tiene fortalezas mentales, que las heredaron, porque la pasividad, cuando es un espíritu, es un patrón, también es una maldición. Hay familias enteras donde todos los hombres cargan un espíritu de pasividad. Y en vez de que haya en esa familia un patriarcado, hay un matriarcado, que es donde la mujer toma todas las decisiones, el hombre solo sirve para proveer. Entonces, esas maldiciones se van pasando de generación a generación, y eso es algo muy real. Por eso es que muchas veces la pasividad se disfraza de paz. Ok, no voy a confrontar para evitar, no voy a corregir para evitar, no voy a tomar decisiones de mi familia, de mi negocio, de mi empresa, para que la persona no se vaya a molestar conmigo, no sé cómo va a reaccionar. Y mucha gente lo llama sabiduría. Es que él es sabio porque no confronta. No, mi hermano, eso es falta de carácter. Eso no es sabiduría, nada, eso es demoníaco. Una persona puede disfrazar la pasividad de paciencia para evitar conflictos, pero la realidad, y aquí es a donde quizás a mucha gente esto le va a golpear duro, pero una persona que no corrige, que no confronta, que está bajo un hechizo de pasividad, es porque tiene miedo, es porque cayó en comodidad, cayó en un conformismo, tiene falta de carácter, y si son cosas dentro de la disciplina espiritual, es porque tiene falta de responsabilidad con la asignación que Dios le dio. Sencillo. Sí, y muchas veces nosotros sabemos lo que Dios nos ha pedido y uno lo posterga. O sabes lo que tienes que accionar en áreas específicas de la vida y uno va dejando para después. Ves algo que necesita que tú lo ordenes porque está en desorden y no se hace nada. O de pronto también no estás orando, si vamos a la parte espiritual, no estás orando, pero tampoco estás cambiando nada. Entonces, estás siendo pasivo tanto en tu parte y en tu rol espiritual como en la parte natural de lo que uno tiene que hacer. Muchas veces vemos cosas en nuestro hogar que sabemos que no están bien y no hacemos nada. No hacemos nada, lo vamos dejando así o lo vas tapando, como dicen en Latinoamérica, lo vas poniendo con pañitos de agua tibia, pero no resolviste nada y eso sigue allí. Entonces hay una pasividad que te lleva a evitar decisiones importantes en nuestra vida. No podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay una falta de acción, porque nos hemos vuelto pasivos. No hacemos lo que el Señor quiere que uno haga. Y hay un costo para la pasividad. Wow. Nosotros hablábamos de que hay un costo para la pasividad. Sí, y eso lo vemos, amor, que cuando estábamos hablando, porque este es un tema bien interesante, porque hasta uno identifica áreas, porque esto es parejo, la Biblia es para todo el mundo, a donde de alguna forma hemos sido pasivos, y en la pasividad Satanás te gana ventaja en el territorio, en cualquier área. Donde tú seas pasivo, Satanás te va a llevar una ventaja. Y me llama la atención que en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice el libro de Jueces que toda aquella generación fue reunida con sus padres, en otras palabras, que se murieron también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocieron a Jehová, ni la obra que Jehová había hecho por Israel. O sea, fue una generación, mi cielo, que no conoció no conoció a Dios, porque su generación anterior fueron pasivos en la enseñanza del Dios Todopoderoso, porque aún la fe tiene que ser modelada. O sea, nosotros como padres de Mateo tenemos que modelarle un carácter, tenemos que modelarle una fe, tenemos que modelarle un diseño, tenemos que modelarle un estilo de vida, pero también tenemos que modelarle
lo que es Dios para nosotros. Nosotros ser intencionales en enseñarle. En estos días terminamos la Biblia. Mateo tiene una Biblia donde están todas las historias, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es un libro igual de grueso que esta Biblia. Lo hemos leído 2 veces. Lo leemos después del desayuno todos los días. Estemos de viaje o no de viaje, se le lee su historia bíblica y terminamos por segunda vez la Biblia. Y Dios me ministró tanto porque ese es el corazón de Dios. Porque padres que fueron pacientes, que estuvieron bajo esa influencia de pasividad, no compartieron las maravillas de Dios y se perdió toda una generación porque no hubieron padres responsables que le recitaran las obras, las maravillas a esa generación que se perdió porque no sabían quién era Jehová. Porque la pasividad en la vida de una persona le enfría la fe, debilita el hogar, trae confusión a los hijos. Bueno, si mi papá no ora, tampoco yo oro. Si mi papá no va a la iglesia, tampoco yo voy a la iglesia. Si mi papá no diezma, tampoco yo diezmo. Porque somos modelos. Por eso es que una persona bajo la influencia del espíritu de pasividad, mi cielo, consciente o inconscientemente, siempre va a haber puertas abiertas al mundo espiritual. Demoníaco, lógicamente. Sí. Entonces, Dios siempre nos llama a la acción. Y la única manera de que podamos romper con la pasividad en la salud, en nuestra vida espiritual, en nuestras relaciones, con nuestros hijos, en la enseñanza, en la comunicación, en las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos, tienes hijos, no tienes hijos, en lo que sea que Dios te está pidiendo a ti. La manera de romper con la pasividad, ¿cuál es? Accionando. No hay otra forma. Accionar y entrenarnos nuestra mente. Dice la Biblia, pensad en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es santo, en todo lo que es digno de alabanza. En eso piensa. ¿Qué puedo yo entrenar mi mente a pensar lo bueno? Aquí hay desorden, yo lo tengo que ordenar. Eso es un pensamiento bueno. Está pasando esto, yo tengo que cambiarlo. Está pasando esta situación, yo tengo que hablarle y traer situación y traer una solución. Y la misma Biblia dice, mira, ¿qué podemos hacer? Obedece. Obedece lo que ya sabes que tienes que hacer. Si no tienes la respuesta de lo que tienes que hacer, búscala. Busca la respuesta, busca la acción, la acción correspondiente que muestra tu fe, lo que tú estás creyendo, lo que tú le estás creyendo a Dios para tu casa. Si tú le estás creyendo a Dios para tu casa, que mis hijos le van a servir, bueno, comienza a discipularlos, comienza a hablarles, comienza a decirles. La fe viene por el oír. Ellos te tienen que escuchar a ti, hablar, compartir tu fe, compartirles, hablarles. Toma decisiones con Dios, tomar decisiones con Dios, ponerle los planes, los proyectos al Señor, confrontar con amor lo que tiene que ser confrontado. Poder hablar y levantarte en oración, establecer orden en nuestra vida y en nuestro hogar, hablar, tener estructura. Muchas veces, mi cielo, y esto de verdad que es muy importante porque muchas veces nosotros como cristianos queremos que nos aparezcan 100 ángeles que nos digan que accionemos, pero ya el Señor nos ha dejado... La cuarta confirmación. Ya el Señor nos ha dejado un manual de vida valioso que nos entrena la mente, nos entrena toda nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que tiene que ser una revelación de que no necesito que me vuelvan a venir a hablar 100 ángeles, no, que ya yo sé lo que yo tengo que hacer. Ya yo sé que lo que necesito en este punto es accionar, es avanzar en accionar. Y hay un versículo en Proverbios 24, del 33 a 34, que dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué está hablando acá la palabra? Bueno, de cuando estamos en ese sueño, en esa pasividad, en ese letargo. Mucho pueblo de Dios, muchas veces no desarrollamos todo el potencial que Dios nos ha dado porque somos pasivos,
porque no nos estamos moviendo en fe, accionando, no estamos creyendo, emprendiendo. no estamos emprendiendo, no estamos aprovechando hoy día, mi cielo, y esto es importante que se lo digamos a los que nos ven, a los que comparten, que muchas veces hoy día hay tantos recursos a nuestro alcance, hay tanto conocimiento, tantas herramientas para que el pueblo salga de la pobreza, para que el pueblo emprenda, desarrolle proyectos, desarrolle ideas. Hoy día ya uno puede aprender a través de un canal de YouTube a hacer hasta manualidades, crear un producto con tus manos y venderlo en un bazar. O sea, hay tantas cosas, pueblo, que nosotros tenemos que salir de esa pasividad y ser libres de esa pasividad que Jesús pagó en la cruz para que nosotros seamos verdaderamente libres en Cristo. Wow, mi cielo, qué tremendo todo lo que estás hablando, porque esa es una realidad. Una de las cosas que yo he visto mucho en el sacerdocio del hombre, específicamente, que los hombres tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. El hombre está diseñado para trabajar, para producir, para multiplicar. Y no es que la mujer no sea llamada a eso, también está llamada por ser una persona de carne y hueso con el Espíritu Santo, por ser hijo de Dios. Pero lo que tú no corrijas ahorita, lo que tú no corrijas, tú lo estás permitiendo de alguna forma. Por eso es que Dios no nos llamó a ser espectadores solamente. Nos llamó a ser hacedores. Este es un tiempo, mi cielo, donde tenemos que levantarnos a creer, identificar. Este episodio de este podcast no es para que tú identifiques si hay áreas de pasividad, si hay influencias de pasividad, sino para que tú observes tu vida. Amén. Puedas ver las áreas donde el Espíritu Santo te está pidiendo cambios, porque al fin y al cabo, mi vida, lo que no cambia se estanca, lo que no cambia se muere con el tiempo, lo que no cambia se reseca en el tiempo. Por eso es que este es un tiempo donde no podemos confundir solamente el espíritu de pasividad con la pereza, aunque para mí eso van de la mano uno con otro. Y me llama la atención un proverbio de Salomón en el capítulo 13, versículo 4, que dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto es poderoso, porque ¿cuántas personas no desean estar bien? ¿Cuántas personas no quieren un negocio próspero? ¿Cuántas personas no desean tener una casa, tener un buen carro? ¿Cuántas personas no desean tener una buena salud, un buen físico? ¿Cuántas personas no desean tener un matrimonio próspero, bendecido, saludable? Pero no solamente, el perezoso solamente desea, pero no acciona. Pero no acciona. El consejo de Salomón es: está bien que desees, pero con ese deseo tiene que venir una diligencia. Y el diligente termina prosperando sus caminos. Amén. Porque así como la sabiduría es hermana de la inteligencia, la pasividad es primo hermana de la pobreza y de la miseria. Por eso es que la Biblia dice que la mano del diligente prospera, pero la mano del perezoso empobrece. Por eso es que, mi cielo, este es un tiempo donde tenemos que sacudirnos y creerle a Dios por lo que tenemos que creer y hacer un plan de acción. Y es bien importante también que entendamos nosotros que la palabra de Dios dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, la pasividad, porque todos podemos tener esta pasividad. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa ya es pasiva. Ya es pasiva. Nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta hacer lo bueno, no le gusta hacer lo que conviene, no nos gusta. Es como a un niño. Cuando un niño nace, obviamente tiene un desarrollo y todas estas cosas, pero nace con esa naturaleza pecaminosa en donde el niño
no te va a obedecer de manera natural. Tú lo tienes que entrenar, enseñar que la obediencia es buena, que a veces queremos cosas pero no nos convienen y que hay que obedecer. Y así mismo nosotros nos tenemos que entrenar a obedecer y también entender que cuando tenemos pasividad estamos lidiando con el pecado en nosotros. Tremendo. Entonces, ¿cuál es la forma de nosotros entender esto? Tener la revelación de lo que es la pasividad, arrepentirnos de la pasividad en nuestra vida, arrepentirnos de esa falta de acción en nuestra vida espiritual, arrepentirnos de esa falta de acción en arreglar asuntos que tenemos que arreglar, arrepentirnos y dar un giro a ese comportamiento, cambiar ese comportamiento, renovar nuestra mente de ese comportamiento, accionar en esas áreas que el Padre quiere que nosotros accionemos, crucificar nuestra carne que nos lleva a ser pasivos, que nos lleva a no accionar cuando Dios nos ha dicho tantas veces que accionemos. Nuestra carne en el medio se interpone a que no seamos intencionales con el propósito de Dios en nuestra vida. Mi cielo, hemos llegado al final de este episodio y bueno, espero que este episodio te haya bendecido. Si ha sido de bendición para ti, ayúdanos a compartir todo nuestro contenido con las personas que Dios traiga a tu espíritu. Y si llegaste hasta este minuto de este episodio, quiero que escribas en la caja de los comentarios qué opinas acerca de este episodio, acerca de la pasividad espiritual o de la pasividad en general. Y quiero que me cuentes tu experiencia, cómo tú saliste de una circunstancia o cómo tú identificaste un área en tu vida, porque queremos leerte y queremos recordarte que estos podcasts no solamente es información, revelación. Mi esposa y yo siempre tomamos un tiempo para leer los comentarios de usted, para orar por tus peticiones. Así que en la caja de los comentarios puedes escribirnos todas tus peticiones y vamos a estar orando y creyendo juntos por ese rompimiento que estás esperando. Así que mi cielo, hemos llegado al final de este episodio número 70 de tu podcast Hablemos de Todo. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.